Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan y hoy queremos subrayar el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el versículo 27. Juan respondió: nadie puede atribuirse nada si no le ha sido dado del cielo. Vamos a mirar un poco nuestro contexto bíblico, es decir, esta narración, este versículo que se encuentra dentro de esta narración. ¿A qué corresponde? Aparece este versículo como una respuesta que es magistral, en realidad. Es una respuesta magistral de Juan el Bautista a la inquietud de sus discípulos. Porque acuérdate, porque le están diciendo a ese a quien vos le bautizaste, hoy que bebé bautizaina, que esto, que aquello, va a piopea. Gente lo vetea, todos están yendo junto a él. Es como diciendo: perdiste popularidad, nosotros también perdemos popularidad. Y entonces, estos discípulos que están preocupados por el crecimiento de Jesús, ante esta situación, Juan, sin embargo, no discute cifras ni prestigio. Sino que él mira y reordena todo lo que es su misión y todo lo que es su carisma. Lleva el precursor, el que anuncia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces la clave, queridos amigos, es el origen. Todo ministerio auténtico procede del cielo. Entonces es el origen. Mowi o ujina. Malo me eva y cuende pene ministerio pea. Dentre ya porque endere siete ya se con entonces vea la estilo protestante. Siete días se la pastor se pea se porque se añandú porque se de angelito se no señor. Entonces esto es demasiado importante, queridos amigos, entender verdaderamente lo que significa, ¿verdad? Ese llamado, esa vocación y ese ministerio. Es decir, esto viene desde el ámbito de una iniciativa divina, no es una iniciativa mía personal, Y entonces, que al final de cuentas sabemos que después tienen otras intenciones, ¿verdad? En el trasfondo resuena la famosa Min Hashamayim, desde los cielos. Min, desde. Ha, los. Shamaim, cielos. Min Hashamayim, entonces quiere decir, queridos amigos, comba ese huerecuaina, comba euasenda, la she, hay potawi, la she ayapo, she ayapo, she yupe hoy, tena she yupe guana hoy. No. Aquí es entonces el accionar de la fuerza de Dios, es ese llamado vocacional que le llamamos nosotros. Y por lo tanto después va a entrar ciertamente dentro de un camino bien humano, antropológico, que es necesario. Pero no puede ser simplemente porque ya se con entonces ella potala ella posee. Es una expresión que desplaza la autoría humana, ahí está, desplaza toda autoría humana. Toda autoría humana. Desplaza y sitúa entonces la misión en la economía de Dios como un don. Upeaise inape shawerecuago ave. Pe oñeme eva de cueshe, da eiku, ome eva de cueshe fulanito. Coñeme eva de cueshe, pero porque hay un llamado, el Min Hashamayim, desde los cielos, desde Dios. Y entonces aquí hay un camino, queridos amigos. Esto, por ejemplo, dentro de la tradición de la iglesia es una cosa interesantísima. Si uno comienza a hacer y a mirar los documentos de la iglesia, queridos amigos, va encontrando detrás un documento y otro documento. Siempre aparece, ustedes fíjense, ¿no? Hasta en las redes sociales, cuando aparecen en eso, Google, etcétera, pongan el nombre de un obispo, por ejemplo. Entonces te dice, ¿quién es ese? Él es sucesor de un fulano anterior. Y el fulano anterior es sucesor del fulano anterior, a Pecharejo. Y así, dentro de la iglesia, es interesantísimo. Porque sigan un poco los pasos.
Interesante, ¿verdad? Como esa cadena. ¿Pero por qué? Porque este no es un ministerio que yo hoy amanecí y yo entonces me autodenomino. Autodomina. Allá por la iglesia y allá por más peor. Eso es sectario, porque eso quiere decir romper la unidad justamente de una comunidad. Bueno, esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque desde el aspecto teológico, aquí lo que Juan está enseñando, que la autoridad no se conquista. La autoridad no es que yo, ¿verdad? Yo lo conquisto, sino que esta se recibe y se recibe de Dios, se recibe de lo alto, se recibe de una comunidad que avala entonces. Es una comunidad que ha recibido de Dios y que avala y que le da el seguimiento. La fidelidad consiste en habitar el límite de lo recibido sin pretender ampliarlo por ambición. Aquí no vamos a estar peleando, ni luchando y diciendo y haciendo marketing, sino que el Kaure Iragüe, por decir, él y lleva más gente, porque pues ya le tocó la Isaína, ¿verdad? Dice, y todos vienen hacia él, entre los besteos, el col. Él le dice, nadie puede recibir nada, sino se le ha dado desde el cielo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 28. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de Él. Yo he sido enviado delante de Él. Del aspecto histórico de esta frase, queridos amigos, estamos en el siglo I, las expectativas mesiánicas eran intensas y plurales. Estaban las expectativas, estaban enojados de todas clases, donde llegó a por ahí. Muchos preguntaron a Juan si él era el Mesías. Se vive. Históricamente, la negativa de Juan, porque le dice yo no soy, explícita, esa negativa explícita, esto evita una deriva sectaria y protege a la comunidad de confundir al precursor con el cumplimiento. Esto sí que es esencial y yo pienso que esto es ahora actual de nuestro tiempo, porque esta tiene la secta y de aquí para allá, querido hermano. Entonces quiere decir que ñandé, la ñande vida cristiana, na ñantende guasuina, na ñantende la evangelio, na ñantende beñande yara ueruepe. Justamente vamos a llegar, Ina, porque San Juan es el que insiste que todos sean uno, que todos sean uno, ahí está de San Juan. Pero aquí está la base, queridos hermanos, queridos amigos. Habemos un mañana de Ina. Todos se preguntan, ¿depio la Mesías, depio la Mesías, depio la Mesías? Y Juan rotundamente le dice, hay un negativo de parte de Juan el Bautista que le dice explícitamente, pero esto evita, y aquí está lo lindo, apea la ñande, ya en práctica y toda ya evita con acepta cuera, por no que la yecol ya divide aquí para allá. A un millón y acepta, pejendu pona, va eva la verdad del evangelio, pejendu pona ni la becu, la pe, güero la rey, cualquier cosa. Escuchar bien verdaderamente. Porque la negativa, yo no soy, dice Juan el Bautista, yo no soy el Mesías. Yo soy simplemente el precursor. Y entonces esto evita una deriva sectaria. Deriva sectaria. Es decir, todo lo que es sectario, todo lo que después se va dividiendo, queridos amigos, es justamente por no comprender eso. O si Juan el Bautista hubiese dicho, sí, él se hubiese presentado sin ser el Mesías, ser la Mesías.
Entonces ahí íbamos a tener un grupo dividido. Todos iban a ir detrás de Juan el Bautista. Después venía Jesús y cuenta, había otro. ¿Se acuerdan cuando Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, Pelemillo, vea, yo no soy de Pablo, ¿quién soy yo? Y uno que dice, me he enterado, que yo soy de Pedro, el otro que es de Pablo, que el otro que es de Apolo, que el otro que es de Cefas. ¿Acaso yo morí por ustedes en la cruz? Y Pablo, y Pablo, sectarios, no. Aquí entonces, el hecho de que Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías, esto evita que existan las sectas en su tiempo. Así entonces nadie confunde al precursor, nadie confunde al precursor. O sea, este es el precursor, este es el que anuncia a quién, al que va a ser el cumplimiento. ¿Y quién es el cumplimiento? El Mesías, Jesús en este caso. El Bautista, queridos amigos, se inscribe en la línea profética de quienes preparan caminos sin reclamar coronas. Qué lindo esto. Sin reclamar coronas. Y algunas veces entre nosotros queremos reclamar mucho nuestras coronas. Ahí la coronita, de cervecita y nada, ahí ve la ñeña. Sino que los títulos, ¿verdad? O los trabajos que hicimos. O sea, andamos detrás de esas nimiedades. Anda ya entendéis, anda ya cae lo esencial y lo fundamental que es el ministerio, justamente, el ministerio que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, el Bautista se inscribe en la línea profética de quienes preparan caminos. Hay que preparar los caminos. Y no vamos a estar reclamando aquí nuestros triunfos. Y esta claridad histórica de Juan el Bautista explica que su movimiento no compite con el movimiento de Jesús, sino que converge, ¿verdad? Une fuerzas. Esta es la continuidad. Es importante que Él crezca y que yo disminuya, es decir, esta es la continuidad, el crecimiento y la disminución. De un aspecto antropológico esto nos ayuda, queridos amigos, culturalmente a entender que el honor se construye. En aquel tiempo, por lo menos en el siglo I, se construía siempre por el título. Los títulos han hoy. Están hoy cuántos títulos. Yo amontonarse, cuánto, porque parece que va a ser más por el título que tiene, ¿verdad? Sin embargo, Juan renuncia al título mayor, renuncia a todo. Y el título mayor, el Mesías, porque él podría haber dicho. Y él tenía mucha gente, mucho arrastre. Él podría decir, sí, peña convertirse, hacia la Mesías y nada. Allá ven, a bella porque la a beber. De un aspecto antropológico, el texto enfrenta la tentación del rol inflado. Ahí está. Yo, cururucha, yo me inflo, porque yo tengo mucha gente, porque yo tengo muchos seguidores, y entonces me escuchan, y me quieren, y me aman, y me aprecian, y me aplauden, dale, fuerza. Entonces me inflo, cururucha, me inflo en mi rol. Y sin embargo, la misión que nos da visibilidad y que nos pone ahí al frente, esa misión es diferente. No es para inflarnos, globo, porque después una filecita o caputa donde vende globo, o caputa. Entonces, no podemos, queridos amigos, ir detrás simplemente de los títulos, de buscar los honores. Por eso Juan ofrece una antropología del descentralizar. Diga tú, entonces la ñandeña mañana y todo el centro tiene que ser yo, pero mañana que había porque la sea EAPM, ¿verdad? Ser testigo implica alegrarse de no ser el protagonista. Eso quiere decir el testigo. Yo no me alegro por ser el protagonista. No es esa mi delicia, sino que el ayudar, el hacer que la comunidad crezca. El corazón, por lo tanto, leve, maduro, sostiene identidad sin necesidad de aprobación. Más lindo todavía. Entonces yo estoy alegre, mi corazón madura, soy una persona madura. ¿Pero por qué? Porque mi identidad se ha realizado, pero sin necesidad de que me aplaudan, me aprueben todo el mundo. ¿Dónde vale a tener? Bendiga tu madre, oye, pues más o menos. No. Es la humildad, la sencillez, pero eso no quiere decir que vamos a estar ahí cabizbajo sin hacer nada, porque sean. No, eso quiere decir que voy a trabajar, pero a full ya pota, pero sin buscar
honores, sin buscar entonces cosas que simplemente son falacias ante los demás también, porque todos pasamos. Lo único que queda, queridos amigos, es el esfuerzo y la lucha que hacemos, pero con una convicción y con una conciencia real desde adentro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 29. El que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio, el que está con él y lo oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría y ahora ha llegado a su plenitud. Bueno. Tenemos algunas palabras claves, tenemos algunas palabras muy importantes aquí. El primero que podemos reflexionar es el término esposo, hatán. Hatán significa esposo, significa el que inaugura la alianza. Upeaina o huerúa lleva, peala ombo puajuaina, peala omoñe peruaina. Las bodas pues siempre significa una novedad, algo nuevo que comienza. Y es interesante porque aquí nos encontramos dos realidades diferentes, dos entes, vamos a decir, dos ontologías, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras características propias, pero la media naranja, ¿entiendes? Es decir, dos personas, dos ontológicamente hablando con sus características que se encuentran y hacen un camino de realización. Y por lo tanto la palabra hatán designa al que inaugura este nuevo camino, algo nuevo que está surgiendo, el matrimonio, ¿verdad? Desde el aspecto exegético, aplicar esta imagen a Jesús lo presenta como cumplimiento de la relación de Dios con su pueblo. La alegría que siente el pueblo porque Dios, aquí están dos realidades ontológicas diferentes, pero sin embargo que se conjugan. Yandé y Katube Belle Purú, una palabra griega también que es la simbiosis, ¿verdad? Simbiosis. En castellano lo decimos así, simbiosis. Sim quiere decir juntos. Bio quiere decir vida. Vida en conjunto. Juntos hacemos la vida. Ustedes saben que la termita de el QPI, me dice que son dos entes, dos bichitos, ya yo veo ya, que conviven, uno con el otro, ¿verdad? Uno es el que roe la madera y otro es el que le da vida, ¿verdad? Otro es el que digiere, ¿entiendes? Entonces, adentro de la naturaleza existe esa posibilidad, la simbiosis. Añadego entonces apelaña mañana y por eso dice, es el cumplimiento en la relación de Dios con su pueblo. Tiene que haber una simbiosis. Yande diga tú y entonces la yecola ñande yaraneje en lleva. Nosotros necesitamos estar en esta simbiosis. Bio quiere decir vida, biologos, biología, estudio de la vida, etcétera, etcétera. Todo lo que es bio significa, queridos amigos, la vida. Sim quiere decir juntos. Entonces, juntos hacemos la vida. El cumplimiento de esta felicidad, el cumplimiento de nuestra realización, de la planificación del hombre, se da en una simbiosis. Vida juntos, de Dios y el pueblo, Dios y el hombre. El significado teológico, por lo tanto, el esposo aquí no está compitiendo. El esposo no compite. El esposo
en su esencia simplemente convoca, porque esa es su esencia. Convoca y une a la comunidad. Es el que atrae. Upeajina, entonces la ñandella es esa, pea la caure y la huejina lleva, pea la uberuejina, a todos nosotros. Y antropológicamente, reconocer al esposo libera del afán de la centralidad. Si yo reconozco que él es el esposo, reconozco que él es el novio, el centro, entonces automáticamente, queridos amigos, el hecho de que vos reconoces ma avejina lleva, la canguazú, mágina ave, el centro y el protagonista, que es el novio, que es el esposo, entonces yo me abajo. ¿Por qué? Y porque justamente dejo de lado, me libero de ese afán de ser el centro. Hay otra palabra muy importante que es la alegría. Y eso se dice simja. Simja, alegría, celebrativa. Ya haya popoya, sapucay, ya zapatea, ya popetea, lleva. Esa es la alegría que se celebra. Y aquí nos está llamando a una gran celebración. ¿Por qué? Y porque esa celebración se vincula siempre con la boda, que significa una victoria, es decir, llegar al culmen de un caminar. Desde el aspecto exegético, San Juan afirma una alegría plena, no reactiva ni comparativa. Yo no es que me alegro porque soy más que vos, estoy comparando. No es que yo me alegro porque hay una reacción y yo digo, Sheshe vale vende. No es entonces comparativa ni reactiva, sino que teológicamente ese simja, la alegría, brota cuando la misión se cumple. Upea la oye yapono, lleva la realización, la planificación. Upea la sembo, la ñande ya jareino, y upea lleva ya la parei, pero nañan más el año de objetivo, upea nañan en boy. Aquí miramos la realización, la misión que se cumple. Y de este aspecto podemos mirar el aspecto antropológico, que quiere decir que desde el aspecto humano es la paz del que sabe cuándo retirarse. Entonces Juan el Bautista hoy cuadapona, shayapoma, humanamente shayapopama la yapona, shaya aishakama beme mava la ubana que hinagurira, alleva a pealañan de Yara, el enviado, el Mesías, el enviado por Dios. He cumplido mi misión, entonces antropológicamente yo me retiro. Pero al retirarme, queridos amigos, me retiro con mucha paz, con mucha serenidad. Misión cumplida. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este momento estudiando el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 30, nos dice, conviene que él crezca y yo disminuya. Crezca, disminuya. Gadol, Gedolá, entonces Gadol quiere decir crecer. Y por otra parte teníamos la palabra también el Haser. Haser, queridos amigos, que quiere decir disminuir. Gadal, hacer, crecer, disminuir. Y son las actitudes nuestras, actitudes que luego serán características de nuestro comportamiento de acuerdo a qué actitud nosotros asumimos en la vida. O querer engrandecernos porque nosotros queremos ser los protagonistas. Pero al mismo tiempo, recordemos, ya Emma Guiñán, de que todos al final de cuentas somos también protagonistas. Todos somos Gadol, Gadal, Gedolá, o somos el
hacer. Hacer, que quiere decir disminuir, quiere decir una mengua voluntaria, decíamos. No, una mengua voluntaria, porque yo sé que hay alguien, y en este caso es el Cristo, el Mesías que ha llegado, que es entonces el Gadol, el que tiene que ir creciendo, porque Él es el Mesías. Yo soy simple, siervo, inútil, he hecho lo que tenía que hacer. He hecho lo que tenía que hacer. Se dan cuenta que también disminuir voluntariamente, por eso el hacer es una palabra clave aquí, una palabra clave. Porque no es solamente ñemomini, sino que es haber cumplido tu misión y por lo tanto decir, en este momento yo me retiro porque ahora son ustedes los que siguen. Amén, vamos a verme la mea, bueno, ¿qué enseñanza nos trae este versículo 30? Conviene que Él crezca y yo disminuya. Primero, la necesidad, es necesario revelar que la vida espiritual obedece a leyes del reino. La vida espiritual obedece a leyes del reino, no a caprichos del ego. No a caprichos del ego. Entonces, la vida espiritual obedece a las leyes del reino. Crecer en una vida espiritual, queridos amigos, quiere decir una humanización. Humanización quiere decir ¿qué mentalidad tenés? ¿Con qué mentalidad te moves? Entonces, hay una necesidad que nos muestra que esta vida espiritual obedece a leyes ¿de quién? Del reino, leyes del reino. Leyes del reino, es decir, lo que Dios nos pide en su evangelio. No es entonces capricho simplemente del ego, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Una segunda enseñanza es que el crecimiento de Cristo exige siempre líderes capaces de ceder espacio. Líderes capaces de ceder espacio. Hoy previene personalismos. El crecimiento de Cristo exige líderes capaces. Entonces, hoy se previene, ¿verdad?, del personalismo. Por eso exige líderes capaces de ceder espacio. Aquí prácticamente estamos hablando todo de un ceder espacio, de un ceder nuestro protagonismo, de ceder nuestra centralidad o de buscar esas cosas. No. Un tercer elemento como enseñanza es disminuir, no es desaparecer, es cumplir. Saber cerrar ciclos es sabiduría. Esta enseñanza es muy importante porque alguna vez enseñamos ¿verdad? Perfil bajo ya enseñante. A la ñañilla de perfil bajo, él ya puede hacer yo que fuera. Y simplemente nosotros, al hablar de perfil bajo, nosotros estamos pensando que es más o menos como desaparecer del mapa. No, porque cada uno tiene que cumplir su misión y tiene que realizar ese rol específico que le corresponde. ¿Y ya ponen? Bueno, en esto, queridos amigos, encontramos la sabiduría. Entonces no es que yo, porque soy humilde, porque tengo que desaparecer, porque hay perfil bajo, pero no. Quiere decir que nosotros ya y vamos a hacer con todo el esmero y con toda la fuerza, ¿verdad? Pero aquí pues estamos hablando, dijimos, de una actitud. No es por eso, queridos amigos, que yo no pueda ser humilde. Claro que sí. Porque sé que eso que estoy haciendo o que he hecho no es que me corresponde a mí porque en el egoísmo, sino que es un don de Dios que yo lo estoy haciendo y lo estoy desarrollando porque Dios me dio para eso. Una cuarta enseñanza es que la alegría madura acompaña el descenso fiel. La tristeza nace de la apropiación. Entonces uno, cuando tiene una alegría madura, esta alegría madura nos acompaña y nos enseña que uno tiene que descender, tiene que ir bajándose.
tiene que adaptarse, tiene que ponerse al nivel de los demás. Y hablan de pueblo, ya es y que ve y pirebe ya añade. Y esta es una alegría madura, queridos amigos. La de alegría madura nunca, hoy ni de posible, porque va disminuyendo o va descendiendo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces esa es la alegría madura. Y entonces no nace, queridos amigos, en mí una tristeza. Porque está de verdad que cuando tiene que disminuir comienza a estar triste. Porque dice, no, pedazo que, pedando ya pues pedazo la dea. No, pedazo descarta, no. Queridos amigos, es importante aprender eso. Cuando uno se apropia las cosas, ciertamente que después muchas veces no es capaz, ¿verdad?, de dar lo mejor de sí mismo, porque se apropió y quiere siempre estar en eso. Y un quinto elemento como enseñanza, queridos amigos, en la vida cotidiana, este principio ordena trabajo, ministerio y relaciones. Cristo está siempre en el centro, en la vida cotidiana. Este es el principio, queridos amigos, que nos va a ayudar a ordenar nuestra vida, a darle todo lo necesario dentro del ministerio y de las relaciones. ¿Por qué? Y porque Cristo es el centro. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.